Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta ceremonia de la excelencia que viene a poner colofón a la 12ª edición del Foro Aragón Empresa, que en esta ocasión se ha ocupado de debatir un asunto tan de rabiosa actualidad y tan interesante para los poderes públicos y para la sociedad en general como son las estrategias de competitividad y futuro. Felicito a todos los participantes, les agradezco esa participación. Felicito, como no, al Instituto Aragonés de Fomento, que desde hace años viene impulsando esta magnífica iniciativa, que por otra parte concuerda a la perfección tanto en lo que es en sí el foro como en lo que es el tema planteado este año, concuerda a la perfección con las prioridades y con los objetivos de la política económica del Gobierno que presido. Aragón, como todos ustedes saben, es una comunidad autónoma que comparte todas o casi todas las características económicas y sociales del norte de España. Es una comunidad autónoma donde la industria tiene un peso importante, superior a la media, donde también lo tienen los servicios. Una comunidad autónoma que tradicionalmente ha arrojado mejores indicadores que la media española, como ocurre en este momento con el indicador del paro, según la última EPA, el 15%, 5 o 6 puntos por debajo de la media nacional, pero que no por ello deja de tener en este momento dificultades, no por ello deja de tener en este momento obstáculos que superar para que el país, para que la comunidad se sitúe en los estándares de funcionamiento económico y de equidad social que a todos nos gustaría que nos caracterizara. Al igual que ocurre en el resto de España, el crecimiento se está produciendo, un crecimiento de en torno al 3%, que hace algún tiempo hubiera sido inimaginable, pero es un crecimiento que no produce la cohesión social que a nosotros nos gustaría. Es un crecimiento que está coexistiendo demasiado con una desigualdad creciente. Por así decirlo, nuestra economía tiene unas fortalezas demasiado coyunturales y unas debilidades demasiado estructurales. Dependemos todavía demasiado de decisiones ajenas a nosotros en términos de precio del petróleo, en términos de decisiones del Banco Central Europeo, en términos del cambio del euro por el dólar. Y tenemos debilidades manifiestas, sobre todo en el hecho de que en los últimos 16 años el país, sus respectivos gobiernos, vienen proponiéndose reiteradamente modernizar el aparato productivo, vienen proponiéndose reiteradamente basarlo más en la innovación y menos en la fórmula de competir a través de la bajada de los costes laborales, y ciertamente es algo que no hemos conseguido. Tenemos unas cifras de empleo altas. La población ocupada en los últimos años ha descendido. Hay 30.000 familias en Aragón que no tienen ninguna clase de ingreso. Hay 13.000 familias en Aragón con todos sus miembros en paro. En torno a 52.000 parados no tienen ningún ingreso, y eso nos preocupa francamente porque nos sitúa en niveles de desigualdad y, sobre todo, permite la existencia de bolsas de pobreza que son absolutamente insoportables en una sociedad que, en general, podemos considerar rica, como es la sociedad, como es la economía, como es la comunidad autónoma de Aragón. Creo que todos compartimos el objetivo de que esta tierra nuestra sea una tierra, sea un país de hombres y mujeres libres, entendiendo que ser libre es no estar sujeto a la dominación de nadie y tampoco estar sujeto a la dominación de factores limitantes como la pobreza, como el desempleo, como la enfermedad o como la ignorancia. Es fundamental que desde los poderes públicos se aseguren niveles óptimos de educación, niveles óptimos de sanidad, niveles óptimos de políticas sociales, y es absolutamente fundamental que, en la medida de lo posible, se asegure también un empleo digno. En ese sentido, los poderes públicos entiendo que tenemos encomendadas dos tareas fundamentales. La primera es redistribuir la riqueza a través de fiscalidades justas y progresivas y a través de una buena gestión de los servicios públicos.
Y, en segundo lugar, nos corresponde actuar en la economía, no interviniendo en la economía, aunque desde luego no podemos renunciar a favorecer, de acuerdo con los agentes sociales, aquellos sectores estratégicos en los que podemos ser más competitivos. Pero creo que los poderes públicos debemos asumir que el empleo y la riqueza la crean las empresas, la crean los empresarios, y que es nuestra obligación como poderes públicos, como administración, generar entornos favorables para que el emprendedor, para que el empresario desarrolle su idea, desarrolle su iniciativa a través de un camino desembarazado de cualquier clase de obstáculo. Y eso es justamente lo que el actual Gobierno de Aragón se propone realizar a través de distintas iniciativas, algunas de las cuales tienen que ver con inversión pública y algunas de las cuales tienen que ver simplemente con la gestión. Para nosotros es absolutamente fundamental, y esto tiene mucho que ver con buena parte de las ponencias, con buena parte de las intervenciones que han tenido lugar en este foro ayer y hoy. Para nosotros es absolutamente fundamental desarrollar todas las posibilidades que, desde el punto de vista de la logística, tiene nuestra comunidad autónoma, que está magníficamente bien situada para ello, que tiene ya plataformas, que tiene ya medios de comunicación, pero que tiene que optimizar al máximo todos esos recursos, gestionándolos en común y vinculándolos entre sí. Nosotros estamos trabajando en este momento en mejorar las conexiones ferroviarias con los puertos de Bilbao, Barcelona y Valencia. Estamos trabajando en mejorar las condiciones de exportación de carga de nuestro aeropuerto mediante la creación de una aduana de paquetería, que es algo que tenemos que obtener mediante las negociaciones correspondientes de las entidades correspondientes de Madrid, porque entendemos que la logística no solo es un elemento absolutamente fundamental para desarrollar el sector de los sectores, sino que en sí mismo tiene unas formidables posibilidades de desarrollo, de creación de riqueza y creación de empleo. Estamos trabajando en que la formación que se provea a nuestros jóvenes, a los muchachos y a las muchachas aragonesas, sea una formación que esté bien vinculada con las necesidades de la producción. Estamos trabajando, y esa va a ser una de las prioridades absolutas del presupuesto que trataremos de gestionar en el año 2016, estamos trabajando en mejorar las dotaciones económicas de nuestra universidad, de los institutos universitarios, porque estamos absolutamente convencidos que es desde ahí desde donde más podemos favorecer los procesos de innovación, los procesos de mejora tecnológica, los procesos de flexibilidad de las empresas para adaptarse a los nuevos mercados, en definitiva, los procesos de globalización de nuestras iniciativas empresariales. Estamos trabajando en que progresivamente se abra camino en el comportamiento de nuestras empresas la adopción de hábitos de responsabilidad social corporativa, porque eso estoy convencido de que va a ser también un factor diferenciador de nuestras capacidades productivas en los próximos años. Es absolutamente fundamental que para combatir una de las limitaciones de nuestra economía, que es el pequeño tamaño de la gran parte de nuestras empresas, estamos trabajando en ayudarles a través de la constitución de plataformas tecnológicas u otro tipo de mecanismos de coordinación para que elementos que por su pequeño tamaño en este momento les son inaccesibles, como la innovación, la internacionalización o el acceso a las nuevas tecnologías, lo tengan más a su alcance. Estamos trabajando en todas esas líneas, en todas esas direcciones, en alguna más con las que no les quiero aburrir, porque tampoco pretendo hacer un relato pormenorizado de cuál es nuestra política económica, pero dentro de esa línea de basar el crecimiento de nuestra economía para hacerlo realmente justo, para producir riqueza que se pueda redistribuir con justicia y, sobre todo, para crear empleo de calidad, estamos trabajando en la implantación de una economía basada en el conocimiento y en la innovación a través de iniciativas como, por ejemplo, la que ustedes acaban de celebrar ayer y hoy en este magnífico Palacio de Exposiciones. Yo presumo muchas veces de que Aragón, la sociedad aragonesa, es una sociedad repleta de talento por los cuatro costados y, desde luego, repleta de talento en su mundo empresarial. Y he dicho que nuestra principal misión como poderes públicos es allanar el camino, crear entornos favorables, desembarazar de obstáculos el camino de los proyectos de inversión, de los proyectos de desarrollo, de los proyectos de crecimiento.
Pero seguramente la mejor manera de que el propio talento aragonés se desarrolle a sí mismo es que converse conmigo mismo y que se retroalimente a través del intercambio de experiencias, a través de ejercicios de contrastar lo que cada cual está haciendo, porque de esa forma quienes van por delante servirán de ejemplo a los demás y todos en conjunto, queridas amigas y queridos amigos, nos marcarán el camino a los poderes públicos, nos marcarán el camino a la Administración, que es un papel que les aseguro que estamos dispuestos a jugar sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de titubeo, porque somos absolutamente conscientes de que los protagonistas, los actores de la creación de riqueza y la creación de empleo, lo vuelvo a repetir, son todos y cada uno de ustedes. Y su éxito se cifrará cada vez más en la capacidad que tengan para adaptarse a los nuevos tiempos, para innovar, para introducir nuevas tecnologías en sus procesos productivos, para mundializar el ámbito de los mercados a los que quiere llegar, en definitiva, para situarse en los parámetros que poco a poco van reuniendo las empresas que triunfan en el mundo. En ese sentido, permítanme que felicite efusivamente a quienes dentro de unos minutos van a recibir el sello de oro de la excelencia, que felicite a los finalistas del Premio a la Excelencia del año 2015 en Aragón y que me adelante a felicitar a quien realmente sea el ganador de ese Premio 2015 en Aragón. Y permítanme que felicite también a Amazon, la persona de su representante, François Nuit, que nos acompaña esta tarde aquí en Zaragoza, porque Amazon seguramente compendia, reúne todos esos valores, todas esas virtudes, todos esos procesos de funcionamiento que en este momento aseguran el éxito empresarial. Amazon ha demostrado que las fronteras empiezan a ser simples líneas en los mapas, que las nuevas tecnologías, que la capacidad de utilizar Internet, que la capacidad de utilizar adecuadamente la tecnología pueden pulverizar de una manera absolutamente radical, multiplicando el número de productos que colocan en el mercado y multiplicando su presencia en el mundo de una manera absolutamente exponencial. Por eso es por lo que se ha decidido que Amazon reciba el Premio Extraordinario a la Excelencia de Aragón en el año 2015. Esta es la razón por la que les decía al principio de mi intervención que este foro y estos debates marcan la línea de actuación del Gobierno. Y esta es la razón de que yo asista a este acto de clausura con mucha satisfacción, porque me da la impresión de que, al menos en la coincidencia de objetivos, el Gobierno de Aragón, coincidiendo con los objetivos de los empresarios aragoneses y ayudándoles a que los alcancen, está acertando plenamente. Muchas gracias.